El día que encontré los pasajes de avión a las Bahamas a nombre de mi esposo y su secretaria, supe que mi matrimonio había muerto. Lo que no sabía era que ellos planeaban matarme a mí también. Me llamo Leonor Villamonte. Tengo 47 años. Y durante 15 años construí un imperio de la moda mientras mi esposo destruía mi vida desde adentro. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque esta historia merece ser contada desde el principio, desde cuando todavía creía en el amor y en las promesas eternas. Conocí a Rodrigo Santa Cruz en una exposición de arte en el Museo Reina Sofía de Madrid. Yo tenía 32 años. Acababa de abrir mi primera boutique en el barrio de Salamanca, y él era un ejecutivo financiero con traje italiano y sonrisa de comercial de televisión. Era guapo, encantador, y sabía exactamente qué decir para hacerme sentir como la única mujer en el mundo. Me cortejó durante 6 meses con flores, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y promesas de un futuro juntos. Me casé con él creyendo que había encontrado a mi compañero de vida. Qué ingenua fui. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso pensaba yo. Mi negocio crecía mientras Rodrigo cambiaba de trabajo cada 2 años. Siempre había una excusa. El jefe era un idiota. La empresa estaba mal administrada. Sus talentos no eran valorados. Yo lo apoyaba. Pagaba las cuentas cuando él estaba entre empleos. Invertía en sus proyectos que nunca llegaban a ningún lado. Mientras tanto, abrí mi segunda boutique, luego la tercera. Mis diseños se vendían en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Las mujeres esperaban meses para conseguir uno de mis vestidos exclusivos. Rodrigo decía estar orgulloso de mí, pero yo notaba la tensión en su mandíbula cada vez que los periódicos mencionaban mi éxito. Notaba cómo apretaba su copa de vino cuando alguien en una cena preguntaba por mis negocios, y apenas le dirigían una mirada a él. Su ego era frágil, y yo, como tonta enamorada, trataba de hacerlo más pequeño para que él se sintiera grande. Dejé de mencionar mis logros. Fingía que mis triunfos eran de los dos. Le di el título de asesor financiero en mi empresa aunque nunca hacía nada productivo. Pero nunca fue suficiente para él. Hace un año contraté a Cassandra Elizondo como asistente administrativa en mi oficina principal de Madrid. Tenía 35 años, cabello rubio que claramente no era natural, y uñas largas que parecían garras. Su currículum era mediocre, pero necesitaba a alguien urgentemente y ella parecía eficiente. Lo que no vi fue la ambición despiadada en sus ojos verdes. Lo que no vi fue cómo miraba mi oficina, mis cuadros, mi vida, como si ya estuviera calculando cuándo sería suya. Debí haberlo notado antes. Las miradas que intercambiaban Rodrigo y Cassandra cuando él venía a la oficina. Las risas demasiado efusivas. Los mensajes en su teléfono que él escondía con demasiada rapidez. Pero yo estaba ocupada, expandiendo el negocio a Portugal, diseñando la nueva colección de otoño, viviendo mi vida. Confiaba en mi esposo porque eso es lo que hace una esposa, ¿verdad? Confiar. Qué estúpida fui. El descubrimiento llegó hace 3 meses, un martes lluvioso de octubre. Rodrigo había salido temprano diciendo que tenía una reunión con inversores para un nuevo proyecto. Yo había olvidado unos documentos importantes en casa y regresé cerca del mediodía. Cuando abrí la puerta de nuestro apartamento en el exclusivo barrio de Chamberí, escuché risas provenientes de nuestra habitación. Risas femeninas que no eran mías. Mi corazón se detuvo. Subí las escaleras sintiendo cada paso como si caminara hacia mi propia ejecución. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y ahí estaban ellos, mi esposo y mi empleada, en mi cama, entre mis sábanas de seda italiana que yo había elegido cuidadosamente. No grité. No lloré. Me quedé congelada, observando la escena como si fuera una película de terror, donde yo era la protagonista que no puede escapar. Cassandra me vio primero. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no con vergüenza. Había algo más en su mirada, satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento, como si quisiera que yo los descubriera. Rodrigo se giró, y por un segundo vi pánico en su rostro, pero rápidamente se transformó en algo peor, indiferencia. Se cubrió con la sábana y me miró como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. «Leonor», dijo con una calma que me heló la sangre, «creo que necesitamos hablar». Bajé las escaleras, preparé café con manos temblorosas y esperé. 30 minutos después, ambos bajaron. Cassandra llevaba uno de mis vestidos de casa. Ese detalle me dolió más que todo lo demás. Se sentaron frente a mí en el sofá que yo había comprado, en la sala que yo había decorado, en la casa que yo pagaba.
¿Cuánto tiempo? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. 6 meses, respondió Rodrigo sin remordimiento. Leonor, tú y yo llevamos años siendo solo compañeros de cuarto. No me amas. Amas tu trabajo. La audacia. La absoluta audacia de culparme a mí por su traición. Quise gritar, quise romper algo, quise hacerlos sufrir como yo estaba sufriendo. Pero me mantuve serena, elegante, como me habían enseñado a ser siempre. Quiero el divorcio, dije firmemente. Y quiero que ambos salgan de mi casa ahora mismo. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa debió haberme advertido que algo peor estaba por venir. No creo que entiendas la situación, Leonor. Estamos casados bajo régimen de gananciales. La mitad de tu imperio me pertenece, y si me obligas a divorciarme, tomaré lo que es mío y destruiré tu reputación en el proceso. Puedo hacer que los medios publiquen historias sobre tu carácter, sobre prácticas comerciales cuestionables. ¿Cuánto crees que valdrán tus boutiques cuando tu nombre esté arruinado? Me quedé sin aliento. Este hombre al que había amado, al que había apoyado, al que había dado los mejores años de mi vida, me estaba chantajeando. Y lo peor era que sabía exactamente cómo lastimarme. Mi reputación era todo en mi industria. Un escándalo podría destruir décadas de trabajo. Así que aquí está mi propuesta, continuó Rodrigo, tomando la mano de Cassandra como si fuera lo más natural del mundo. Mantenemos las apariencias por un año. Seguimos casados en papel. Tú sigues haciendo tu vida, nosotros hacemos la nuestra. Después nos divorciamos tranquilamente, yo tomo mi parte, y todos seguimos adelante. ¿O puedo hacer esto difícil para ti? Muy difícil. Los miré a ambos. Cassandra tenía esa sonrisa de gato que acaba de comerse al canario. Rodrigo lucía triunfante. Pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que iba a aceptar su humillación. Salgan de mi casa, repetí. Ahora. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré por primera vez en años. Lloré por mi matrimonio muerto, por mi confianza traicionada, por los 15 años que había desperdiciado con un hombre que nunca me amó realmente. Pero cuando terminé de llorar, tomé una decisión. No iba a ser su víctima. Iba a proteger lo que era mío. Contraté a la mejor abogada matrimonialista de Madrid, Mariana Uceda Sotomayor. Ella revisó todos mis documentos y me dio noticias mixtas. Rodrigo tenía razón sobre el régimen de gananciales, pero había formas de proteger mis activos. Podíamos argumentar que las boutiques existían antes del matrimonio, que él nunca contribuyó realmente. Sería una batalla legal larga y costosa, pero podía ganar. Sin embargo, advirtió Mariana, él puede hacer mucho daño durante el proceso. Los hombres como Rodrigo, cuando se sienten amenazados, se vuelven peligrosos. No supe cuán peligroso hasta 2 semanas después. Rodrigo apareció en mi oficina con una propuesta inesperada. Un viaje de reconciliación. Leonor, he estado pensando, dijo con esa falsa sinceridad que antes me engañaba. Tal vez fui demasiado duro. Tal vez podamos intentar arreglar esto. ¿Qué te parece un fin de semana en las montañas de Asturias? Como en los viejos tiempos. Solo tú y yo, sin distracciones. Podemos hablar, realmente hablar. Debí haber dicho que no. Debí haber visto la trampa. Pero una parte de mí, una parte idiota y nostálgica, quería creer que tal vez, solo tal vez, podía salvar algo de lo que habíamos tenido. De acuerdo, respondí. Un fin de semana, pero después tomamos decisiones definitivas. Él sonrió, me besó la mejilla y se fue. No vi la mirada que intercambió con Cassandra cuando pasó por su escritorio. No vi cómo ella tocó su teléfono inmediatamente después. No vi nada porque todavía no entendía que mi esposo no quería mi dinero a través de un divorcio. Quería todo mi dinero a través de mi muerte. El viaje estaba programado para el siguiente fin de semana. Rodrigo alquiló una cabaña remota cerca de los picos de Europa, un lugar hermoso pero aislado. Privacidad, explicó, para que podamos reconectar sin interrupciones. Lo que yo no sabía era que había comprado un seguro de vida a mi nombre 3 meses antes, nombrándose a sí mismo como único beneficiario. 5 millones de euros. Lo descubriría después, cuando ya casi era demasiado tarde. El jueves antes del viaje trabajé hasta tarde en la oficina. Todos se habían ido excepto Cassandra, que supuestamente estaba terminando unos informes. Necesitaba usar el baño y al pasar por su escritorio vi su teléfono desbloqueado. No pude evitarlo. Miré la pantalla. Era un mensaje de Rodrigo. Todo listo para el sábado. El seguro está activo. Después de esto,
Todo será nuestro. Te amo, mi reina. Mi sangre se congeló. Leí el mensaje otra vez, y otra, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Seguro? ¿Todo listo? Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. No estaban planeando un divorcio. Estaban planeando algo mucho peor. Con manos temblorosas, tomé fotos de la pantalla de su teléfono. Revisé rápidamente sus otros mensajes y encontré más evidencia. Hablaban sobre el accidente que iban a simular, sobre cómo dividirían el dinero del seguro y mis propiedades, sobre su futuro juntos una vez que yo estuviera fuera del camino. Mi exesposo y su amante estaban planeando asesinarme. Salí de la oficina esa noche sintiendo que el mundo se movía en cámara lenta. Cada paso hacia mi coche era una eternidad. Las luces de Madrid parecían borrosas, irreales. Mi esposo quería matarme. Esas 5 palabras no cabían en mi cerebro. Repetía en mi mente los mensajes que había visto, buscando otra interpretación, cualquier otra explicación, pero no había ninguna. Era claro como el cristal. Rodrigo Santa Cruz y Cassandra Elizondo habían planeado mi asesinato. Conduje sin rumbo durante horas, tratando de procesar la información. ¿A quién podía acudir? ¿A la policía? ¿Con qué pruebas? Unas fotos de mensajes de texto que podían argumentar que eran sacados de contexto. No, necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Y sobre todo necesitaba mantenerme viva. Llamé a Mariana Uceda Sotomayor, mi abogada, a las 11 de la noche. Ella respondió al tercer timbrazo, su voz alerta a pesar de la hora. Leonor, ¿qué ocurre? Le conté todo. Los mensajes, el seguro de vida, el viaje planeado a las montañas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego, con una calma profesional que me tranquilizó un poco, dijo, escúchame con atención. No canceles el viaje todavía. Si lo haces, sospecharán que sabes algo y podrían intentar otra cosa, algo menos predecible. Necesitamos un plan. Nos reunimos a primera hora del viernes en su oficina. Mariana había contactado a un investigador privado de su confianza, Esteban Quirós Mendoza, ex policía con 20 años de experiencia. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con ojos que habían visto demasiado pero que transmitían honestidad. Señora Villamonte, comenzó Esteban, he visto casos similares antes. Su esposo eligió las montañas porque los accidentes automovilísticos en carreteras de montaña son comunes y difíciles de investigar. Un freno que falla, una curva tomada muy rápido, un trágico error. La policía generalmente lo clasifica como accidente sin investigar más profundo. ¿Entonces qué hago? Pregunté, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. ¿Cómo me protejo? Vamos a hacer esto, explicó Mariana. Vas a ir en el viaje como planeado. Pero Esteban y su equipo lo seguirán a distancia prudente. Tendrás un dispositivo GPS escondido en tu ropa y un micrófono que grabará todo. Cuando Rodrigo intente algo, tendremos pruebas, y estarás protegida. Es arriesgado, admitió Esteban, pero es la mejor manera de atraparlo con las manos en la masa. Si lo hacemos bien, no solo salvaremos su vida, sino que tendremos evidencia suficiente para procesarlo por intento de asesinato y fraude de seguro. Él y su cómplice pasarán décadas en prisión. Acepté el plan, aunque cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que desapareciera, que me escondiera. Pero Mariana tenía razón. Si huía ahora, Rodrigo podría planear algo peor. Al menos así, tendría control sobre la situación. El sábado amaneció gris y frío, perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Rodrigo llegó a recogerme a las 8 de la mañana, conduciendo su BMW negro, sonriente como si realmente fuéramos a pasar un fin de semana romántico. Me besó en la mejilla y yo tuve que contener las náuseas. Este hombre, que había compartido mi cama durante 15 años, estaba planeando terminar mi vida antes de que terminara el día. «Te ves tensa, amor», comentó mientras poníamos las maletas en el maletero. «Relájate. Este fin de semana es para nosotros». «Estoy bien», mentí, ajustando el pequeño broche en mi chaqueta que contenía el GPS y el micrófono. Solo cansada del trabajo. El viaje de Madrid a Asturias duraba unas 5 horas. Durante todo el trayecto, Rodrigo estuvo excepcionalmente encantador. Hablaba de recuerdos de nuestros primeros años juntos, de planes futuros, de cómo habíamos dejado que el trabajo nos separara. Su actuación era tan convincente que, si no hubiera visto esos mensajes, habría creído que realmente quería reconciliarse. Era un psicópata magistral. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo mientras conducíamos por las primeras carreteras de montaña.
Deberíamos renovar nuestros votos, hacer una ceremonia grande, invitar a todos, empezar de nuevo oficialmente. Quise vomitar. En lugar de eso sonreí. Eso suena hermoso. Llegamos a la cabaña cerca de las 2 de la tarde. Era exactamente como la había descrito. Remota, rodeada de bosques densos, con una vista espectacular de las montañas, pero sin vecinos a la vista. El lugar perfecto para un crimen. Voy a preparar algo de comer, anuncié, necesitando mantenerme ocupada. ¿Por qué no descansas un poco? Pero Rodrigo tenía otros planes. Primero, demos un paseo. Hay un mirador increíble a unos 20 minutos en coche. La vista es espectacular. Podemos ir, tomar fotos y regresar para cenar. ¿Qué dices? Mi corazón se aceleró. Era demasiado pronto. Esperaba que intentara algo por la noche, cuando estuviera más oscuro. Pero claro, un acantilado en pleno día podía parecer aún más accidental. Una distracción, un paso en falso, una caída fatal. Claro, respondí, rezando para que Esteban y su equipo estuvieran cerca. Subimos al coche nuevamente. Rodrigo conducía por caminos cada vez más estrechos, serpenteando por las montañas. Yo observaba cada curva, cada precipicio, preguntándome cuál había elegido para ser mi tumba. Ahí está, señaló finalmente, deteniéndose en un pequeño mirador natural. Efectivamente, la vista era impresionante. Cientos de metros de caída vertical hacia un valle rocoso. Hermoso y mortal. Bajamos del coche y caminamos hacia el borde. El viento era fuerte, haciendo que tuviera que agarrarme la chaqueta. Rodrigo se paró detrás de mí, sus manos en mis hombros. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró en mi oído. «Sí», susurré, sintiendo sus manos apretarse ligeramente. «Leonor, tengo que confesarte algo». Mi cuerpo entero se tensó. Este era el momento. «¿Qué cosa?» «Nunca te amé realmente. Desde el principio solo vi tu dinero, tu éxito, lo que podías hacer por mí. Eres una mujer brillante en los negocios, pero en el amor siempre fuiste una tonta. Y ahora, esa estupidez te va a costar todo». Sentí sus manos empujarme hacia adelante, hacia el precipicio. Giré en el último segundo, evitando la caída pero perdiendo el equilibrio. Caí de rodillas en el borde del acantilado, con rocas sueltas cayendo hacia el vacío. «¡Rodrigo! ¡No!», grité, y mi terror fue completamente real. A pesar de las precauciones, a pesar de saber que había ayuda cerca, enfrentar la realidad de tu propio asesinato es aterrador. Él se acercó nuevamente, su rostro transformado en una máscara de odio. «Debiste haber aceptado mi trato. Pero no. Tenías que ser orgullosa. Tenías que contratar abogados. Ahora Cassandra y yo nos quedaremos con todo. El seguro, tus boutiques, todo. Diremos que estabas deprimida, que el divorcio te afectó. Nadie sospechará nada». Estaba levantándome cuando escuché neumáticos derrapando y puertas de coche abriéndose. Esteban y 2 hombres más corrieron hacia nosotros, con cámaras y grabadoras en mano. «¡Policía! ¡No se mueva Santa Cruz!». Rodrigo se congeló, su rostro cambiando del odio a la confusión y luego al terror absoluto. «¿Qué? ¿Leonor?». Me puse de pie, alejándome del borde, con las piernas temblando pero la voz firme. «Sorpresa, querido esposo. Todo ha sido grabado. Cada palabra, cada acción. Intento de asesinato, fraude de seguro, conspiración. Espero que valga la pena». Lo arrestaron ahí mismo. Mientras le ponían las esposas, nuestras miradas se encontraron. Ya no había amor, ni siquiera odio. Solo vacío. Este hombre había sido un extraño todo el tiempo, pero la pesadilla no había terminado. Mientras Esteban me llevaba de regreso a Madrid esa noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondí y escuché la voz de Cassandra Elizondo, llena de veneno. «Crees que ganaste, Leonor, pero esto no ha terminado. Rodrigo puede estar en prisión, pero yo todavía estoy libre. Y tengo copias de tu firma. Mientras tú festejabas su arresto, yo ya había transferido 3 millones de euros de tus cuentas empresariales a paraísos fiscales. Cuando quieras verlo otra vez, ya no habrá nada que recuperar». La línea se cortó. Mi victoria se convirtió en cenizas en mi boca. Llamé inmediatamente a Mariana, quien confirmó mis peores temores. Cassandra había estado preparando su propia salida. Como asistente administrativa, tenía acceso a ciertas cuentas. Había falsificado autorizaciones durante meses, moviéndose sigilosamente. «Podemos rastrearla», aseguró Mariana, «pero llevará tiempo. Y el dinero puede ser más difícil de recuperar».
Esa noche, en mi apartamento vacío, me pregunté si había ganado realmente algo. Rodrigo estaba arrestado, cierto, pero Cassandra estaba libre con millones de mis euros. Mi reputación empresarial estaba a punto de sufrir cuando la noticia del fraude se hiciera pública, y emocionalmente estaba destrozada. Pero entonces recordé algo que mi madre me había dicho años atrás. Leonor, las mujeres fuertes no son las que nunca caen, sino las que siempre se levantan. Me levanté del sofá, me serví una copa de vino tinto y tomé mi teléfono. Si Cassandra quería guerra, tendría guerra. Pero esta vez, yo controlaría el campo de batalla. Contraté a los mejores investigadores financieros de España. Rastreamos cada transferencia, cada movimiento de dinero. Cassandra era inteligente, pero no tanto como ella creía. Había dejado rastros, pequeños errores que un experto podía seguir. En 3 semanas localizamos el dinero en una cuenta en las Islas Caimán. Y lo más importante, localizamos a Cassandra en una villa de lujo en Marbella, disfrutando de mi dinero. Pero yo quería más que solo recuperar el dinero. Quería justicia. Quería que pagara tan públicamente como el daño que me había hecho. Y entonces descubrí algo que cambiaría todo. Rodrigo, desde la prisión, todavía estaba en contacto con ella. Estaban planeando declararlo incompetente mentalmente para reducir su sentencia. Y más sorprendente aún, estaban planeando declararme muerta oficialmente. Aparentemente, Cassandra había encontrado un médico corrupto dispuesto a firmar un certificado de defunción falso. Su plan era simple y audaz. Si yo estaba muerta legalmente, como mi esposo, Rodrigo heredaría todo automáticamente. Y con él en prisión, Cassandra controlaría todo mediante un poder notarial que habían preparado antes. Organizarían un funeral falso, cerrarían mis cuentas, liquidarían mis propiedades y desaparecerían con todo. Era tan absurdo que casi era brillante. Excepto que yo estaba viva y ahora lo sabía todo. Mariana y yo diseñamos un plan aún más audaz. Íbamos a dejarlos proceder. Íbamos a dejar que me declararan muerta, que organizaran el funeral, que comenzaran a mover mis activos. Y entonces, cuando estuvieran completamente comprometidos con el fraude, cuando hubiera evidencia irrefutable, yo aparecería. Literalmente, regresaría de entre los muertos en mi propio funeral. Es arriesgado, advirtió Mariana. Si algo sale mal, si consiguen transferir los activos demasiado rápido, podrías perderlo todo permanentemente. Vale la pena, respondí. Quiero verles las caras cuando descubran que su víctima está viva. Quiero que el mundo vea quiénes son realmente. Y así comenzó la fase más extraña de mi vida. Fingir estar muerta mientras seguía viva. Me escondí en una casa segura que Esteban proporcionó, una villa discreta en las afueras de Madrid. Solo Mariana, Esteban y 2 personas de absoluta confianza sabían dónde estaba. Al resto del mundo, Leonor Villamonte había desaparecido misteriosamente. 2 días después, Cassandra presentó el certificado de defunción falso. Según el documento, yo había muerto de un ataque cardíaco fulminante en mi apartamento. Nadie había encontrado mi cuerpo todavía porque estaba de viaje, pero el médico había sido consultado previamente sobre mis problemas cardíacos. Todo era mentira, pero el documento parecía legítimo. Las noticias explotaron. Empresaria de la moda Leonor Villamonte fallece inesperadamente a los 47 años. Mi teléfono, que seguía monitoreando desde la distancia, se llenó de mensajes de condolencias. Amigas llorando, colegas de negocios expresando shock, clientes devastados. Era surreal leer mi propio obituario, ver fotos mías con marcos negros en las redes sociales. Y entonces llegó el anuncio. Mi funeral se celebraría en la iglesia de San Jerónimo, el Real de Madrid, una de las iglesias más prestigiosas de la ciudad. La ceremonia sería el viernes a las 4 de la tarde. Rodrigo Santa Cruz, viudo desconsolado, invita a todos los que amaron a Leonor a despedirse. Casi me río. El viudo desconsolado estaba en prisión preventiva por intento de asesinato, pero Cassandra había conseguido un permiso especial para que asistiera al funeral bajo custodia. Todo estaba siendo orquestado perfectamente por ella. Desde mi escondite, observaba con una mezcla de furia y fascinación mientras Cassandra organizaba mi funeral. Gastó 150.000 euros de mis cuentas en flores, en catering, en un ataúd de caoba ridículamente caro que estaría vacío. Contrató a un cuarteto de cuerdas. Reservó el salón de un hotel 5 estrellas para la recepción posterior. Era obsceno y ostentoso.
Exactamente lo contrario de lo que yo habría querido. Pero lo peor era verla actuar como la organizadora afligida. Daba entrevistas a los medios sobre mi querida jefa y amiga. Lloraba lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras. Aceptaba abrazos de consuelo de personas que no sabían que ella había conspirado para matarme. El jueves por la noche, un día antes del funeral, Mariana vino a verme con noticias. «Tenemos todo», anunció Mariana con una sonrisa de satisfacción mientras desplegaba documentos sobre la mesa de la villa. Cassandra ha firmado órdenes de transferencia por valor de 7 millones de euros en las últimas 72 horas. Ha liquidado 2 de tus boutiques a empresas fantasma que ella misma controla. Ha falsificado tu testamento nombrando a Rodrigo como único heredero. Y lo mejor de todo, ha sido lo suficientemente estúpida como para hacer todo esto usando su verdadero nombre en las transacciones. Estudié los papeles con detenimiento. Cada página era evidencia irrefutable de fraude, falsificación de documentos, robo agravado. ¿Y la fiscalía está lista? Completamente. Hemos trabajado directamente con el fiscal jefe, Damián Torregrosa Vidal. Él estará presente mañana en el funeral con una orden de arresto. También tendrá agentes de paisano dispersos entre los asistentes. En el momento que tú aparezcas, ellos actuarán. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada detalle del plan. Llegaría al funeral cuando la ceremonia estuviera en su punto más álgido, cuando Rodrigo estuviera dando su discurso de viudo desconsolado, cuando todos estuvieran sumidos en la falsa tristeza. Mi aparición tenía que ser teatral, memorable, devastadora para ellos. Mariana había contratado discretamente a un equipo de cámaras para documentar todo. «Esto será noticia internacional», me dijo. La empresaria que regresó de entre los muertos para exponer a sus asesinos. Tu marca no solo sobrevivirá a este escándalo, se fortalecerá. El viernes amaneció con un cielo despejado, irónico para un día de funeral. Pasé la mañana preparándome con una meticulosidad que habitualmente reservaba para mis desfiles de moda. Elegí un traje negro de Chanel, impecable y elegante. Perlas en el cuello, mi cabello recogido en un moño francés perfecto, maquillaje natural pero impecable. Quería que mi primera imagen al regresar de los muertos fuera la de una mujer poderosa, inquebrantable, victoriosa. A las 3:30 de la tarde, Esteban me recogió en un Mercedes negro con cristales polarizados. «¿Lista para esto?», preguntó mientras conducía hacia el centro de Madrid. «Más que lista», respondí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Ya no había miedo, ni tristeza, ni duda. Solo determinación fría y calculada. Mientras nos acercábamos a la iglesia de San Jerónimo el Real, pude ver la multitud reunida afuera. Había al menos 200 personas. Empleados de mis boutiques, clientes, periodistas, curiosos. Las flores cubrían la entrada, arreglos ostentosos de rosas blancas y lirios que debieron costar una fortuna. Mi fortuna. «Cassandra está adentro», informó Esteban, escuchando su auricular conectado con los agentes infiltrados. «Primera fila, vestida de negro, actuando como la organizadora principal. Rodrigo acaba de llegar custodiado por 2 oficiales penitenciarios. Le han quitado las esposas solo durante la ceremonia. ¡Qué considerados!». Sonreí amargamente. «¿Y el ataúd?». «En el altar mayor. Cerrado, obviamente, porque está vacío. Cubierto con tu foto más glamurosa. Muy apropiado para una mujer de tu estatus». Esperamos en el coche, estacionados a media cuadra de distancia. A través de los parlantes externos de la iglesia, podíamos escuchar la ceremonia desarrollándose. El sacerdote hablaba sobre la vida eterna, sobre el descanso del alma. Luego vino el cuarteto de cuerdas con una pieza de Mozart terriblemente triste. Y finalmente, la voz de Rodrigo. «Leonor fue el amor de mi vida», comenzó, su voz quebrada por una emoción completamente falsa. 15 años juntos. 15 años de felicidad, de construcción de sueños, de amor incondicional. Su muerte repentina me ha destrozado. No puedo imaginar un mundo sin ella, sin su risa, sin su pasión por la vida. Quise vomitar. Este hombre que había intentado empujarme por un acantilado hace menos de 2 semanas ahora estaba llorando mi muerte frente a cientos de personas. La hipocresía era monumental. «Leonor dejó un legado increíble», continuó. «Sus boutiques, sus diseños, su visión empresarial. Todo eso vivirá para siempre. Y yo, como su esposo, me comprometo a honrar su memoria manteniendo vivo su imperio. Con la ayuda de Cassandra Elizondo, su leal asistente y amiga, me aseguraré de que el nombre Villamonte siga brillando en el mundo de la moda». Ahí estaba.
La declaración pública de sus intenciones. Iban a robar mi legado abiertamente, sin vergüenza, frente a testigos. Pero habían cometido un error fatal: confiar en que yo estaba realmente muerta. Es hora, dijo Mariana desde el asiento trasero, su voz vibrando con anticipación. Salí del coche y caminé hacia la iglesia. Cada paso resonaba en mi mente como un tambor de guerra. Los periodistas que estaban afuera, enfocados en tomar fotos de los asistentes que llegaban tarde, no me reconocieron inmediatamente. Llevaba gafas de sol oscuras y un velo ligero sobre mi rostro. Pero cuando estuve a pocos metros de la entrada, uno de ellos gritó: «¡Dios mío! ¡Es Leonor Villamonte!». El caos estalló instantáneamente. Flashes de cámaras explotaron como fuegos artificiales. Gritos de confusión y shock llenaron el aire. La gente se apartaba de mi camino como si fuera un fantasma, que supongo que era exactamente lo que pensaban que era. Subí los escalones de la iglesia con la espalda recta y la cabeza en alto. Las puertas estaban abiertas y podía ver el interior abarrotado. Nadie me había visto todavía desde adentro. Rodrigo seguía hablando, ajeno al tumulto que se acercaba. Y prometo que cada decisión que tome será en honor a su memoria. A la mujer extraordinaria que fue. Entré a la iglesia. Mis tacones golpeaban el piso de mármol con un sonido que resonó como disparos en el silencio sagrado. Cientos de cabezas giraron hacia mí. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar abruptamente, las notas muriendo en un chirrido discordante. El sacerdote dejó caer su misal, y Rodrigo, mi querido esposo, se quedó congelado en mitad de una frase, su rostro transformándose en una máscara de horror absoluto. Caminé por el pasillo central, cada paso deliberado, cada movimiento calculado. La multitud se dividía como el Mar Rojo, personas retrocediendo contra los bancos, algunas santiguándose, otras susurrando oraciones. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Llegué hasta el altar, hasta mi propio ataúd con mi foto sonriente encima. Me quité las gafas de sol y el velo lentamente, revelando mi rostro completamente. Miré directamente a Rodrigo, quien había retrocedido varios pasos, su rostro blanco como el papel. «Hola, querido», dije con una voz clara que resonó por toda la iglesia. «Veo que comenzaron la fiesta sin mí. ¡Qué descortés!». Rodrigo intentó hablar, pero solo emitió un sonido estrangulado. Sus piernas parecían fallarle. Los dos oficiales penitenciarios que lo custodiaban se acercaron rápidamente, confundidos por la situación pero alertas. Entonces mis ojos encontraron a Cassandra. Estaba en la primera fila, exactamente donde Esteban había dicho. Su rostro había pasado del shock al terror y ahora a algo peor. La realización. Sabía que estaba acabada. Intentó levantarse, probablemente para huir, pero Mariana ya estaba detrás de ella, bloqueando su salida. «Cassandra Elizondo», dije, mi voz llenando el espacio sagrado. «Qué amable de tu parte organizar todo esto. Debe haberte costado una fortuna». «Ah, espera. Fue mi fortuna, ¿verdad?». Ella retrocedió, tropezando con el banco. «Leonor, esto no es... Yo puedo explicar». «¿Explicar qué?», la interrumpí, mi voz como acero. «¿Explicar cómo falsificaste mi muerte? ¿Cómo robaste 7 millones de euros de mis cuentas? ¿Cómo conspiraste con mi esposo para asesinarme y quedarse con todo lo que construí?». Los murmullos llenaron la iglesia. La gente comenzaba a entender lo que estaba presenciando. Los teléfonos celulares salieron, grabando cada segundo. Esto iba a ser viral en minutos. «¡Ella está loca!», gritó Rodrigo de repente, encontrando su voz. «Obviamente ha sufrido algún tipo de crisis mental. Leonor, necesitas ayuda, cariño. Estábamos tan preocupados cuando desapareciste». Sonreí. Era una sonrisa sin humor, fría y calculada. «¡Qué actuación, Rodrigo! Casi tan buena como cuando intentaste empujarme por ese acantilado en Asturias hace 2 semanas. Espera, eso no fue actuación, ¿verdad? Eso fue real. Como estas grabaciones». Saqué mi teléfono y en la pantalla grande que Cassandra había instalado para mostrar fotos mías durante la ceremonia, ahora aparecieron las imágenes que habíamos preparado. Primero, los mensajes entre Rodrigo y Cassandra planeando mi asesinato. Luego, el video del intento en el acantilado, con audio cristalino de Rodrigo confesando que nunca me amó y que se quedaría con todo. Finalmente, documentos bancarios mostrando las transferencias fraudulentas que Cassandra había realizado en los últimos días. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Los asistentes observaban horrorizados. Algunos lloraban,
Otros gritaban insultos hacia Rodrigo y Cassandra. El caos se estaba desatando. Fiscal Torregrosa, llamé, y un hombre de unos 60 años con cabello gris se levantó de uno de los bancos traseros, mostrando su identificación oficial. Rodrigo Santa Cruz, declaró con voz autoritaria. Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, fraude de seguros y falsificación de documentos. Cassandra Elizondo, queda arrestada por fraude agravado, robo, falsificación de documentos oficiales y conspiración criminal. Los agentes de Paisano que habían estado dispersos entre la multitud se rebelaron, moviéndose rápidamente hacia sus objetivos. Le pusieron esposas a Rodrigo, quien ahora lloraba de verdad, suplicando perdón. Cassandra intentó correr, pero fue interceptada antes de llegar a la puerta lateral. «Esto es un error», chillaba ella mientras la arrastraban por el pasillo. «Leonor está mintiendo. Ella armó todo esto. Es una venganza». «Las cuentas bancarias no mienten», respondí fríamente. «Los documentos falsificados que llevan tu firma no mienten. Tus propias palabras en mensajes de texto no mienten. Pero tú sí, Cassandra». Todo el tiempo. Mientras se los llevaban, me giré hacia la congregación atónita. Cientos de ojos me observaban, algunos con lágrimas, otros con admiración, todos con shock. Respiré profundamente y hablé con la voz que había usado en salas de juntas, en negociaciones difíciles, en momentos que requerían fuerza absoluta. «Pido disculpas por la interrupción de esta ceremonia», comencé, y algunas personas rieron nerviosamente. Como pueden ver, los reportes de mi muerte fueron grandemente exagerados. Mi esposo y su cómplice intentaron asesinarme, y cuando eso falló, decidieron declararme muerta de todas formas para robar todo lo que he construido durante 20 años de trabajo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero estoy aquí. Estoy viva. Y estoy más fuerte que nunca. Villamonte Boutiques continuará operando, ahora libre de parásitos y traidores. A mis empleados leales que están aquí, sus trabajos están seguros. A mis clientes, mi compromiso con la excelencia no ha cambiado. Y a aquellos que intentaron destruirme, la justicia acaba de comenzar. El aplauso comenzó lentamente, con una persona, luego otra, hasta que toda la iglesia retumbaba con el sonido. La gente se puso de pie, ovacionándome. Algunos gritaban, «¡Brava!», como si acabara de terminar una actuación de ópera. En cierto modo, supongo que sí lo había hecho. Bajé del altar y caminé hacia la salida. Los periodistas afuera eran una horda frenética, gritando preguntas, empujando micrófonos hacia mi rostro. Las cámaras de televisión grababan cada movimiento. Mañana estaría en cada noticiero del mundo. «Señora Villamonte, ¿cómo sobrevivió al intento de asesinato? ¿Cuánto dinero robaron? ¿Cómo se siente al confrontar a su esposo? ¿Qué va a pasar con su empresa?» Levanté una mano y el ruido disminuyó gradualmente. «Daré una conferencia de prensa completa mañana en la sede de Villamonte Boutiques. Por ahora, solo diré esto. Intentaron enterrarme. No sabían que yo era una semilla». Fue la frase perfecta. Al día siguiente, estaría en cada titular, cada post de redes sociales, cada conversación. Me subí al Mercedes donde Esteban esperaba y nos alejamos, dejando atrás el funeral más extraño de la historia de Madrid. En el coche, Mariana me abrazó. «Lo hiciste perfecto, absolutamente perfecto». Pero yo no sentía triunfo todavía. Sentía agotamiento, alivio y algo más profundo. Liberación. Me había liberado de Rodrigo, de Cassandra, de años de ser subestimada y traicionada. Había regresado de los muertos, literal y figurativamente. Esa noche, sola en mi apartamento por primera vez en semanas, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón mirando las luces de Madrid. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes, pero lo ignoré. Necesitaba este momento de silencio. Pensé en los 15 años con Rodrigo. ¿Había sido todo mentira? ¿Alguna vez me amó realmente o siempre fui solo una oportunidad para él? Probablemente nunca sabría la verdad completa, pero ya no importaba. Ese capítulo de mi vida había terminado, cerrado de la forma más dramática posible. Mañana comenzaría el verdadero trabajo: reconstruir mi empresa, recuperar el dinero robado, testificar en el juicio. Pero esta noche solo quería existir. Leonor Villamonte, de vuelta de entre los muertos, más fuerte que nunca. El viento nocturno movía mi cabello y por primera vez en meses
Sonreí genuinamente. No una sonrisa falsa para las cámaras o para mantener apariencias. Una sonrisa real, de satisfacción profunda y merecida. Habían intentado destruirme y habían fracasado espectacularmente. Ahora enfrentarían las consecuencias. Y yo seguiría adelante, porque eso es lo que hacen las sobrevivientes. Siempre seguimos adelante. La mañana siguiente desperté con el sonido insistente de mi teléfono. Eran las 6 de la mañana y ya tenía 300 mensajes sin leer. Abrí las redes sociales y ahí estaba, mi rostro en cada portada, cada tendencia, cada titular. La empresaria que resucitó para exponer a sus asesinos, decía El País. Venganza desde la tumba. El caso que conmociona a España, proclamaba ABC. Incluso medios internacionales como CNN y BBC cubrían la historia. Los videos del funeral se habían vuelto virales. Mi entrada a la iglesia había sido vista 40 millones de veces en las últimas 12 horas. Había memes, análisis, debates televisivos. Mi frase sobre ser una semilla se había convertido en un himno feminista instantáneo. Diseñadores gráficos la habían plasmado en imágenes inspiradoras compartidas por millones. Preparé café y me senté a leer los artículos con detenimiento. La mayoría eran favorables, pintándome como una heroína, una mujer que se negó a ser víctima. Pero algunos cuestionaban mi decisión de permitir que el fraude avanzara tanto antes de revelarme. ¿Puso en riesgo su patrimonio por teatralidad?, preguntaba un columnista conservador. La pregunta me irritó, pero también me hizo reflexionar. A las 9 en punto, llegó Mariana a mi apartamento con una carpeta gruesa de documentos. «Buenos días, Celebrity Internacional», dijo con una sonrisa. «¿Lista para enfrentar a la prensa hoy?» «Lista como nunca», respondí. «¿Qué novedades hay?» «Rodrigo y Cassandra están siendo procesados en la Audiencia Nacional. Los fiscales están solicitando 10 años de prisión para Rodrigo por intento de homicidio y fraude, 8 para Cassandra por fraude agravado y conspiración. Ambos se han declarado no culpables». Casi me reí. ¿No culpables? Hay videos, grabaciones, documentos bancarios. Lo sé, suspiró Mariana. Pero es su derecho. Rodrigo está argumentando que tenía problemas mentales, que Cassandra lo manipuló. Ella, por su parte, dice que tú la obligaste a firmar documentos, que actuó bajo coacción. Es ridículo, pero legalmente tienen que intentarlo. ¿Y el dinero? ¿Cuánto hemos recuperado? 5 de los 7 millones. Los otros 2 están en cuentas más complejas que llevará tiempo desbloquear. Pero los recuperaremos, Leonor. Todos. La conferencia de prensa estaba programada para las 2 de la tarde en el salón principal de mi boutique insignia en la calle Serrano. Mariana y su equipo habían transformado el espacio en un set digno de un evento de alta costura. Luces profesionales, un podio elegante, filas de sillas para periodistas. Había solicitado acreditación más de 200 medios de comunicación. Tuvimos que limitar el acceso a 80. Me vestí con cuidado, un traje sastre blanco de mi última colección, símbolo de nuevo comienzo. Maquillaje impecable, cabello suelto en ondas suaves. Quería proyectar fuerza pero también elegancia. No era una víctima. Era una sobreviviente que controlaba su narrativa. Cuando entré al salón, los flashes explotaron como una tormenta. Caminé al podio con la cabeza alta, esperé a que el ruido disminuyera, y comencé. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sé que los últimos días han sido extraordinarios, incluso surrealistas. Muchos de ustedes tienen preguntas, y haré mi mejor esfuerzo por responderlas todas. Pero primero, quiero contar mi versión completa de los hechos. Durante 40 minutos, narré la historia desde el principio. El descubrimiento de la infidelidad, los mensajes sobre el seguro de vida, el intento de asesinato en Asturias, la decisión estratégica de permitir que Rodrigo y Cassandra se creyeran exitosos. No omití detalles. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, algunos con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no acudió a la policía inmediatamente después de encontrar los mensajes?, preguntó una reportera de La Vanguardia. Porque los mensajes solos no eran suficiente evidencia, expliqué. Podían argumentar que era una broma de mal gusto, que yo los había malinterpretado. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que intentaran el asesinato y que quedara grabado. Fue arriesgado, sí, pero estratégicamente necesario. ¿En algún momento temió por su vida durante el plan?, preguntó un reportero de El Mundo. Cada segundo, admití con honestidad. Cuando Rodrigo me empujó hacia ese precipicio,
A pesar de saber que había ayuda cerca, pensé que iba a morir. El terror fue absolutamente real, pero también lo fue mi determinación de sobrevivir y hacer justicia. Señora Villamonte, algunos críticos dicen que puso su empresa en riesgo permitiendo que Cassandra liquidara activos. ¿Cómo responde a eso? Sonreí, anticipando esta pregunta. Todo estuvo controlado desde el principio. Las liquidaciones que Cassandra realizó fueron a empresas que mi equipo legal había creado específicamente para este propósito. El dinero nunca salió realmente de mi control, solo parecía hacerlo. Cada transferencia dejó un rastro digital que ahora es evidencia en su contra. No arriesgué nada, tendí una trampa perfecta. Los murmullos de admiración llenaron la sala. Eso no había sido revelado antes. Era un detalle que Mariana y yo habíamos guardado cuidadosamente. ¿Qué va a pasar con Villamonte Boutiques ahora?, preguntó una periodista de moda de Vogue España. Las boutiques no solo continuarán operando, sino que se expandirán, declaré con confianza. Este escándalo, por horrible que haya sido personalmente, ha puesto mi marca en el mapa internacional de una forma que ninguna campaña publicitaria podría lograr. He recibido ofertas de distribuidores en 20 países en las últimas 24 horas. El interés en mis diseños se ha triplicado. La adversidad me hizo más fuerte, y mi empresa refleja esa fuerza. Era cierto. Mi gerente de ventas me había reportado esa mañana que el sitio web había colapsado por el tráfico. Miles de pedidos nuevos. Invitaciones para desfiles en París, Milán, Nueva York. La tragedia se había convertido en una oportunidad comercial inesperada. ¿Podrá perdonar alguna vez a Rodrigo?, preguntó un reportero joven, su voz cargada de emoción. Pausé, considerando la pregunta seriamente. Perdonar implica que lo que hizo es excusable de alguna manera. No lo es. Intentó asesinarme por dinero. Mintió durante años. Me traicionó de las formas más profundas posibles. No lo perdono, pero tampoco le guardo rencor. El rencor requiere que aún me importe, y sinceramente, ya no lo hace. Él es un capítulo cerrado de mi vida. Las preguntas continuaron durante otra hora. Sobre mis planes futuros, sobre el impacto emocional, sobre mis relaciones personales. Respondí todo con honestidad, manteniendo el equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y fortaleza. Cuando terminó, me sentí exhausta pero satisfecha. Había controlado la narrativa. Había mostrado mi versión. Había transformado un trauma en poder. Los periodistas se retiraron, y me quedé sola en el salón con Mariana y Esteban. Lo hiciste magistralmente, dijo Esteban. He trabajado en decenas de casos de alto perfil, y nunca he visto a alguien manejar la presión con tanta gracia. Años de juntas directivas y negociaciones difíciles, respondí con una sonrisa cansada. Esto no fue tan diferente, solo con más cámaras. Pero la realidad era que los siguientes meses serían complicados. El juicio estaba programado para comenzar en 6 semanas. Tendría que testificar, revivir cada momento doloroso frente a un tribunal. Rodrigo y Cassandra tendrían sus propios abogados, intentarían desacreditarme, pintarme como vengativa o manipuladora. Sería una batalla pública y brutal. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Paloma Ferrer Castañeda, una de mis mejores amigas de la universidad, a quien no había visto en años. Se había mudado a Barcelona para dirigir una galería de arte. Leonor, acabo de ver todo en las noticias. Dios mío, no puedo creer lo que pasaste. ¿Estás bien? Escuchar su voz, cargada de genuina preocupación, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieron. No, Paloma. No estoy bien. Pero voy a estarlo. Ven a Barcelona, sugirió inmediatamente. Tómate unos días antes del juicio. Quédate conmigo. Necesitas alejarte de Madrid, de los periodistas, de todo esto. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba un respiro, un lugar donde no fuera la mujer que regresó de los muertos, sino simplemente Leonor. Pasé 5 días en Barcelona con Paloma. Caminamos por las Ramblas, cenamos en pequeños restaurantes del barrio gótico, visitamos su galería. Me contó sobre su vida, sus 3 hijos, su esposo que era arquitecto. Una vida normal, estable, sin drama. Por momentos envidiaba esa normalidad. ¿Alguna vez te has arrepentido?, me preguntó una noche mientras bebíamos vino en su balcón, con vista al mar. ¿De construir un imperio? ¿De enfocarte tanto en el trabajo? Antes habría dicho que no, admití. Pero ahora, no sé. Sacrifiqué mucho por mi carrera. Nunca tuve hijos. Raramente tomaba vacaciones. Elegí un esposo que resultó ser un error catastrófico.
Pero también creé algo hermoso, algo que es completamente mío. ¿Cambiaría eso? No estoy segura. El problema no fue tu ambición, Leonor, dijo Paloma sabiamente. El problema fue Rodrigo. Él era débil y tú eras fuerte, y los hombres débiles no pueden soportar mujeres fuertes. No es tu culpa. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. Había cargado culpa sin darme cuenta, cuestionándome si de alguna manera había provocado la traición de Rodrigo por ser demasiado exitosa, demasiado independiente. Pero Paloma tenía razón. Su debilidad no era mi responsabilidad. Regresé a Madrid renovada, lista para enfrentar lo que viniera. El juicio comenzaría en 3 semanas y Mariana me preparó intensivamente. Revisamos cada pieza de evidencia, practicamos mi testimonio, anticipamos cada línea de ataque que los abogados defensores podrían usar. Van a intentar pintarte como calculadora, vengativa, advirtió Mariana. Van a decir que armaste todo esto porque Rodrigo te dejó por una mujer más joven, que tu ego no pudo soportar el rechazo. Dejemos que lo intenten, respondí con calma. Los hechos están de mi lado. Los videos, las grabaciones, los documentos bancarios. No pueden argumentar contra evidencia irrefutable. Pero había un problema que me mantenía despierta por las noches: el testimonio de Rodrigo. A pesar de toda la evidencia, él era carismático, convincente cuando quería serlo. ¿Qué si lograba manipular al jurado? ¿Qué si su actuación de hombre arrepentido funcionaba? Una semana antes del juicio, recibí una carta. Era de Rodrigo, escrita desde la prisión. Mi primera reacción fue quemarla sin leerla, pero la curiosidad ganó. Leonor. Comenzaba con su letra familiar. Sé que no merezco tu atención, mucho menos tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. Intenté matarte por codicia, por resentimiento, por envidia de tu éxito. Pasé 15 años sintiéndome pequeño a tu lado, y en lugar de trabajar en mí mismo, decidí destruirte. Fui un cobarde. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No te pido que retires los cargos. Merezco la prisión. Solo quiero que sepas que sí te amé una vez, al principio. Ese amor se envenenó con mi propia inseguridad, pero existió. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude darte. Rodrigo. Leí la carta 3 veces, buscando la manipulación, el ángulo, la trampa, pero sonaba genuinamente arrepentido. ¿Importaba eso? ¿Cambiaba algo? Llamé a Mariana. Recibí una carta de Rodrigo. Parece arrepentido. Hubo una pausa. Leonor, escúchame con cuidado. Ese hombre intentó asesinarte. Una carta bonita no cambia eso. Puede estar arrepentido y aún así merecer prisión. De hecho, probablemente debería estar arrepentido. Tenía razón, por supuesto. Guardé la carta en un cajón y no la volví a sacar. El arrepentimiento de Rodrigo era su problema, no el mío. Yo tenía que enfocarme en la justicia. 2 días antes del juicio, algo inesperado sucedió. Cassandra solicitó un acuerdo con la fiscalía. Estaba dispuesta a testificar contra Rodrigo a cambio de una sentencia reducida. Mariana me llamó inmediatamente. Dice que Rodrigo planeó todo, que ella solo siguió órdenes porque la amenazaba. Es mentira, obviamente, pero su testimonio podría asegurar la condena de Rodrigo. ¿Cuánto le reducirían la sentencia?, pregunté. De 8 años a 4, posiblemente 3 con buena conducta. Pensé en Cassandra, en cómo había entrado a mi vida con falsas sonrisas y verdaderas intenciones maliciosas, en cómo había dormido con mi esposo en mi cama, cómo había usado mi ropa, cómo había intentado robar mi vida entera. 4 años parecían insuficientes. ¿Cuál es tu consejo profesional?, pregunté a Mariana. Profesionalmente, acepta el trato. Su testimonio garantiza la condena de Rodrigo, que es el objetivo principal. Personalmente, entiendo si quieres que pague el precio completo. Cerré los ojos. Respiré profundamente. Acepta el trato. Quiero asegurarme de que Rodrigo pague por todo. Si eso significa darle un respiro a Cassandra, que así sea. La noche antes del juicio, me senté en mi balcón nuevamente, mirando Madrid brillar bajo la luna. En 3 meses, mi vida había sido destrozada y reconstruida. Había enfrentado la muerte, había expuesto la traición, había reclamado mi poder. Mañana sería otro paso en ese viaje. Enfrentar a mi esposo en un tribunal, mirarlo a los ojos mientras la justicia finalmente prevalecía. No sentía miedo, solo determinación.
Rodrigo Santa Cruz había subestimado gravemente a la mujer con la que se casó. Pensó que era una empresaria obsesionada que podía ser eliminada fácilmente. No vio a la luchadora, a la estratega, a la mujer que se levantaba más fuerte cada vez que la derribaban. Mañana, él y el mundo entero verían exactamente quién era Leonor Villamonte, y nunca lo olvidarían. El día del juicio amaneció con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas de mi apartamento. Me levanté a las 5 de la mañana, incapaz de dormir más. Preparé té verde y me senté frente al espejo, observando mi propio rostro como si fuera el de una extraña. Los últimos 3 meses habían dejado marcas sutiles, líneas más pronunciadas alrededor de mis ojos, una cierta dureza en mi mandíbula que no había estado ahí antes. Pero también había algo nuevo, una mirada de acero que no conocía antes del intento de asesinato. Me vestí con precisión militar. Traje negro de Armani, blusa blanca de seda, zapatos de tacón cerrados. Nada provocativo, nada que pudiera ser usado en mi contra. El cabello recogido en un moño bajo, maquillaje mínimo. Quería lucir profesional, creíble, fuerte pero no agresiva. Cada detalle importaba en un tribunal. Mariana llegó a las 7. Traía su maletín de cuero repleto de carpetas y su expresión de abogada lista para la guerra. ¿Dormiste?, preguntó, aunque mi rostro probablemente respondía a la pregunta. Algo, mentí. ¿Cómo está el panorama? Cassandra testificará esta tarde. Ha estado ensayando su historia con los fiscales toda la semana. Dice que Rodrigo la manipuló emocionalmente, que tenía miedo de él, que solo siguió sus órdenes. La clásica defensa de la mujer débil controlada por el hombre fuerte. Sentí la rabia burbujeando en mi estómago. Esa mujer calculó cada movimiento. No es ninguna víctima. Lo sé, respondió Mariana calmadamente. Pero su testimonio asegura que Rodrigo pase décadas en prisión. Mantén el ojo en el premio, Leonor. El Palacio de Justicia estaba rodeado de periodistas, cámaras de televisión y curiosos. Los guardias de seguridad tuvieron que abrirnos paso entre la multitud. Escuché gritos de apoyo mezclados con preguntas invasivas. Leonor, eres una inspiración. ¿Cómo te sientes al enfrentarlo? ¿Todavía lo amas? Mantuve la cabeza alta y no respondí ninguna. Hablaría cuando llegara el momento, no antes. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paredes de madera oscura, bancos duros, una atmósfera cargada de solemnidad y tensión. El juez era un hombre mayor llamado Ignacio Velázquez Suárez, conocido por su severidad y su intolerancia hacia el crimen de cuello blanco. Buenas noticias para nosotros. Luego lo vi. Rodrigo entró escoltado por 2 guardias, vestido con un traje gris que probablemente le había proporcionado su abogado. Había perdido peso, su rostro lucía demacrado, ojeras profundas marcaban su piel. Por un segundo, casi sentí lástima. Casi. Hasta que nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos no arrepentimiento, sino resentimiento. Todavía me culpaba por su situación. Su abogado era Bernardo Inclán Rosales, un defensor famoso por sus tácticas agresivas y su habilidad para convertir a los acusados en víctimas. Me preparé mentalmente para sus ataques. El fiscal, Damián Torregrosa Vidal, abrió el caso con una presentación demoledora. Mostró los videos del intento de asesinato en el acantilado, reprodujo las grabaciones de audio donde Rodrigo confesaba sus planes, presentó documentos bancarios del seguro de vida fraudulento. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd legal de mi ex esposo. Cuando me llamaron al estrado, sentí que todos los ojos de la sala se clavaban en mí. Juré decir la verdad y me senté, cruzando las manos sobre mi regazo para evitar que temblaran. El fiscal comenzó con preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo estuvimos casados? ¿Cómo era nuestra relación? ¿Cuándo comencé a sospechar de la infidelidad? Respondí con calma, manteniendo mi voz estable y clara. Narré el descubrimiento de los mensajes, mi decisión de investigar en lugar de confrontar, la planificación del viaje a Asturias. «¿Señora Villamonte?», preguntó el fiscal. Cuando descubrió que su esposo planeaba asesinarla, ¿por qué no acudió inmediatamente a las autoridades? Porque necesitaba pruebas irrefutables, expliqué. Unos mensajes de texto podían ser interpretados de múltiples formas. Necesitaba que intentara el crimen, que quedara grabado, que no hubiera duda posible de sus intenciones. Solo así podría garantizar que la justicia prevaleciera. ¿Y no temía por su vida durante ese proceso? Cada segundo, admití, permitiendo que mi voz mostrara la emoción real que había sentido. Cuando me empujó hacia ese precipicio, pensé que iba a morir,
Pero también sabía que si no exponía su plan completamente, podría intentarlo otra vez de una forma menos predecible. Tenía que terminar con esto de una vez por todas. Luego llegó el turno del abogado defensor. Bernardo Inclán Rosales se levantó con una sonrisa depredadora. Sabía que aquí comenzaría la batalla real. Señora Villamonte, comenzó con falsa cortesía, usted ha construido su carrera siendo una mujer astuta, calculadora, incluso despiadada en los negocios, ¿no es cierto? Soy una empresaria exitosa, si eso es lo que pregunta, respondí fríamente. Y cuando descubrió que su esposo la engañaba con su empleada, ¿no se sintió humillada, rechazada, tal vez incluso vengativa? Me sentí traicionada, corregí. Hay una diferencia. ¿Una diferencia? Porque desde mi perspectiva, lo que hizo fue orquestar una trampa elaborada para destruir a su esposo. Lo dejó intentar algo, lo grabó, y luego lo expuso de la forma más pública y humillante posible. ¿No es eso venganza? Mantuve la calma, aunque su tono era provocador. Fue justicia. Mi esposo intentó asesinarme. Yo simplemente me aseguré de que hubiera evidencia suficiente para probar su culpabilidad. Si eso le parece venganza, tal vez necesita revisar su definición de defensa propia. Algunos murmullos de aprobación se escucharon en la sala. El juez golpeó su martillo exigiendo silencio. Usted permitió que su asistente, la señorita Elizondo, transfiriera millones de euros antes de detenerla. ¿No le parece extraño que una mujer tan astuta como usted dejara que eso sucediera? Todo estuvo controlado, expliqué pacientemente. Las transferencias fueron a cuentas que mi equipo legal había preparado específicamente para crear evidencia. Nunca perdí control real de los fondos. Era parte de la trampa para documentar sus crímenes completamente. El abogado intentó desacreditarme durante 2 horas más, sugiriendo que había exagerado la amenaza, que había manipulado las grabaciones, que tenía un historial de ser controladora y vengativa en los negocios. Respondí cada acusación con hechos, con calma, sin dejarme provocar. Mariana me había entrenado bien. Cuando finalmente bajé del estrado, sentí el agotamiento en cada músculo de mi cuerpo, pero había sobrevivido al interrogatorio. Ahora venía Cassandra. Cassandra Elizondo entró a la sala como si fuera la víctima principal de esta tragedia. Vestía un conjunto gris conservador, sin maquillaje, el cabello peinado hacia atrás severamente. Parecía una monja comparada con la mujer de uñas rojas y vestidos ajustados que había conocido. Todo era teatro, por supuesto. Su testimonio fue una obra maestra de manipulación. Con voz temblorosa, describió cómo Rodrigo la había seducido, prometiéndole una vida de lujo si lo ayudaba a liberarse de mí. Cómo la había intimidado, amenazándola con arruinar su carrera si no cooperaba. Cómo había sido una peón en su juego, demasiado asustada para rechazarlo. Yo amaba mi trabajo, dijo con lágrimas que parecían reales. Admiraba a la señora Villamonte, pero Rodrigo era tan persuasivo, tan controlador. Me hizo creer que ella lo maltrataba, que merecía su dinero. Estaba ciega. Quise gritar que era mentira, que ella había sido tan calculadora como él, que los mensajes entre ellos mostraban a 2 conspiradores iguales. Pero Mariana me apretó la mano, recordándome el trato. Cassandra recibía sentencia reducida a cambio de hundir a Rodrigo. Dejé que continuara su actuación. El abogado de Rodrigo intentó desacreditar su testimonio, señalando las inconsistencias, mostrando mensajes donde ella claramente tomaba iniciativa en el plan. Pero Cassandra tenía respuesta para todo, siempre volviendo al mismo tema. Rodrigo era el cerebro, ella la víctima manipulada. Cuando Rodrigo subió al estrado, la tensión en la sala era palpable. Lo observé cuidadosamente mientras juraba decir la verdad, preguntándome qué estrategia usaría. ¿El esposo arrepentido? ¿El hombre incomprendido? ¿La víctima de circunstancias? Eligió una combinación de todas. Admitió la infidelidad, pero la justificó diciendo que nuestro matrimonio estaba muerto. Admitió planear el viaje a Asturias, pero negó que fuera con intención de matarme. Solo quería asustarla, dijo con voz quebrada. Hacer que entendiera cuán desesperado estaba. Nunca realmente intentaría lastimar a Leonor. La empujé en un momento de locura, pero si hubiera querido matarla, habría empujado más fuerte. Era absurdo. El video mostraba claramente su intención letal. Pero él continuó, pintándose como un hombre destruido por la inseguridad, empequeñecido por mi éxito, manipulado por una Cassandra más calculadora de lo que él había entendido. Amaba a mi esposa, dijo mirándome directamente.
Todavía la amo. Cometí errores terribles, lo admito. Pero no soy un asesino. Soy solo un hombre débil que tomó decisiones horribles por envidia y frustración. Su actuación era convincente, tengo que admitirlo. Vi a algunos miembros del jurado asentir levemente, su expresión suavizándose. Sentí pánico. ¿Y si funcionaba? ¿Y si su carisma y sus lágrimas lo salvaban? Pero entonces el fiscal mostró algo que Rodrigo claramente no esperaba. Los detalles completos del seguro de vida. No solo había uno, había tres. 3 pólizas diferentes contratadas en el lapso de 6 meses, todas nombrándolo beneficiario, todas por cantidades millonarias. Un total de 8 millones de euros que cobraría con mi muerte. Señor Santa Cruz, preguntó el fiscal, si realmente no planeaba asesinar a su esposa, ¿por qué contrató 3 seguros de vida diferentes sin su conocimiento? ¿Por qué falsificó su firma en los documentos? ¿Por qué específicamente eligió pólizas que pagarían el doble en caso de muerte accidental? Rodrigo tartamudeó, buscando una explicación. Era por seguridad financiera, en caso de que algo le pasara naturalmente. ¿Naturalmente? El fiscal levantó la voz. 3 seguros contratados fraudulentamente en 6 meses, justo cuando comenzaba su relación con la señorita Elizondo, y luego, coincidentemente, intenta empujarla por un acantilado. ¿Esa es su definición de muerte natural? El argumento de Rodrigo se desmoronó frente a la evidencia. Intentó recuperarse, pero cada palabra lo hundía más. Su abogado solicitó un receso, pero el daño estaba hecho. Durante los siguientes 3 días, desfilaron testigos. Empleados de mis boutiques que testificaron sobre el comportamiento errático de Cassandra en las semanas previas. El médico corrupto que había firmado mi certificado de defunción falso, ahora colaborando con las autoridades. Esteban y su equipo describiendo cómo habían documentado cada movimiento. La evidencia era abrumadora. Montaña tras montaña de pruebas que enterraban cualquier posibilidad de duda razonable. Rodrigo y Cassandra habían conspirado para matarme y robar mi fortuna. Los hechos eran irrefutables. Las deliberaciones del jurado duraron solo 4 horas. Un récord para un caso de esta magnitud. Cuando regresaron a la sala, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. En el caso del Estado contra Rodrigo Santa Cruz, por los cargos de intento de asesinato premeditado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. Por los cargos de fraude de seguros. Culpable. Por conspiración criminal. Culpable. Cada palabra era como música. Vi a Rodrigo desplomarse en su silla, su rostro blanco como papel. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él parecía no escuchar. Estaba acabado y lo sabía. Para Cassandra, que había testificado contra él, el veredicto fue igualmente devastador, pero con sentencia reducida según el acuerdo. El juez Velázquez Suárez golpeó su martillo. El tribunal sentenciará a los acusados en 2 semanas. Dados la gravedad de los crímenes y la premeditación demostrada, anticipo sentencias máximas dentro de los límites legales. Se llevaron a Rodrigo esposado. Mientras pasaba junto a mí, intentó hablar, pero un guardia lo empujó hacia adelante. No tenía nada que decirle de todas formas. Ese capítulo estaba cerrado. Afuera del tribunal, la multitud esperaba. Cuando salí con Mariana, estallaron en aplausos. Periodistas gritaban felicitaciones, desconocidos me abrazaban, mujeres lloraban diciendo que era su heroína. Era abrumador y surreal. Di una breve declaración. La justicia ha prevalecido hoy, no solo para mí, sino para todas las mujeres que han sido subestimadas, traicionadas o atacadas por quienes decían amarlas. Somos más fuertes de lo que nuestros agresores creen. Y siempre, siempre nos levantaremos. Esa noche, sola en mi apartamento con una copa de vino, permití que las emociones finalmente salieran. Lloré por mi matrimonio perdido, por los años desperdiciados, por la inocencia que nunca recuperaría, pero también sonreí, porque había ganado. Había enfrentado a mis demonios y había triunfado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Paloma. Lo viste todo en las noticias. Estoy tan orgullosa de ti. Eres increíble. Respondí. Solo soy una mujer que se negó a ser víctima. Nada más, nada menos. Pero sabía que era más que eso. Era una sobreviviente. Una guerrera. Una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había salido victoriosa. 2 semanas después del veredicto, regresé al tribunal para escuchar las sentencias. Esta vez no había nerviosismo. Solo una sensación de cierre inminente.
El juez Velázquez Suárez entró a la sala con su toga negra ondeando, su expresión severa y determinada. Rodrigo fue traído primero. Se veía aún más demacrado que durante el juicio. Las semanas en prisión preventiva le habían robado lo último de su apariencia de ejecutivo refinado. Ahora parecía exactamente lo que era: un criminal derrotado. El juez leyó la sentencia con voz clara y autoritaria. Rodrigo Santa Cruz, este tribunal lo ha encontrado culpable de intento de asesinato premeditado, fraude de seguros por 8 millones de euros, conspiración criminal y falsificación de documentos oficiales. Los crímenes que cometió fueron calculados, despiadados y motivados por pura avaricia. Intentó matar a su esposa, una mujer que lo había apoyado durante 15 años, simplemente porque su ego no podía soportar su éxito y quería robar lo que ella había construido. Hizo una pausa, mirando directamente a Rodrigo. Este tribunal no muestra clemencia hacia quienes planean el asesinato de sus seres queridos por dinero. Por lo tanto, lo sentenció a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Además, queda obligado a pagar una indemnización de 3 millones de euros a la víctima por daños emocionales y materiales. 18 años. Rodrigo tendría 70 años cuando saliera, si es que vivía tanto tiempo. Su vida, tal como la conocía, había terminado. No sentí satisfacción ni alegría, solo una especie de justicia fría y necesaria. Cassandra fue sentenciada después. Debido a su cooperación con la fiscalía, recibió 4 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3. También quedó obligada a devolver todo el dinero que había robado, y se le prohibió permanentemente trabajar en posiciones de confianza financiera. Era menos de lo que merecía, pero el trato había valido la pena para asegurar la condena de Rodrigo. Cuando ambas sentencias fueron pronunciadas, el juez se dirigió a mí directamente. Señora Villamonte, este tribunal reconoce el coraje extraordinario que demostró al enfrentar a sus agresores. Su decisión de documentar meticulosamente sus crímenes, aunque arriesgada, ha resultado en justicia clara e inequívoca. Espero que esta sentencia le traiga algo de paz. Gracias, señoría, respondí, manteniéndome de pie con dignidad. La justicia me trae más que paz. Me trae la confirmación de que el bien puede prevalecer sobre la maldad cuando luchamos por lo correcto. Al salir del tribunal por última vez, me sentí diferente, más ligera, como si un peso invisible que había cargado durante meses finalmente se hubiera levantado. Las cámaras seguían ahí, los periodistas seguían gritando preguntas, pero ahora todo parecía menos invasivo. Era solo parte del proceso de cerrar este capítulo públicamente. Di una conferencia de prensa final en los escalones del Palacio de Justicia. Este juicio no fue solo sobre mí, dije a las cámaras. Fue sobre todas las mujeres que han sido subestimadas, traicionadas o atacadas por hombres que se sentían amenazados por su fuerza. Rodrigo pensó que podía eliminarme porque yo era más exitosa que él. Cassandra pensó que podía robar lo que yo había construido con trabajo duro. Ambos aprendieron que las mujeres no somos víctimas fáciles. Somos guerreras, sobrevivientes, y cuando nos atacan, nos levantamos más fuertes que nunca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi historia se había convertido en un fenómeno internacional. Recibí invitaciones para hablar en conferencias de mujeres empresarias, universidades, eventos de empoderamiento femenino. Periodistas querían escribir biografías autorizadas. Productores de Hollywood llamaban sobre derechos cinematográficos. Pero lo más importante fue el impacto en mis boutiques. Las ventas se habían triplicado. Mujeres de todo el mundo querían apoyar mi marca, comprar piezas de la diseñadora que regresó de los muertos. Abrí 3 nuevas tiendas en 6 meses. Una en París, otra en Nueva York, otra en Tokio. Villamonte se había convertido en un símbolo global de resiliencia femenina. Contraté nuevo personal, cuidadosamente revisado esta vez. Implementé sistemas de seguridad financiera más estrictos. Nunca más permitiría que alguien tuviera tanto acceso sin múltiples niveles de supervisión. Las lecciones aprendidas de esta experiencia transformaron no solo mi vida personal, sino también mis prácticas empresariales. 6 meses después de las sentencias, recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada Sofía Hidalgo Bermúdez. Escribía desde Sevilla, contándome que su esposo había intentado algo similar. Declaró su muerte falsamente para quedarse con su negocio de restaurantes. Pero inspirada por mi historia, había luchado legalmente y había ganado. Usted me dio el coraje para no rendirme, escribió.
Me mostró que podemos ganar contra quienes intentan destruirnos. Lloré leyendo su carta. No de tristeza, sino de propósito. Mi trauma había servido para algo más grande que yo misma. Había inspirado a otras mujeres a luchar, a no aceptar ser víctimas, a reclamar su poder. Eso valía todo el dolor que había sufrido. Establecí una fundación, Semillas Inquebrantables, dedicada a ayudar a mujeres que enfrentaban violencia económica, fraude matrimonial o abuso financiero. Proporcionábamos asesoría legal gratuita, apoyo emocional y recursos para reconstruir sus vidas. La frase que había dicho en mi funeral se convirtió en nuestro lema. Intentaron enterrarnos. No sabían que éramos semillas. Un año después del juicio, organicé un evento especial. Invité a todas las empleadas de mis boutiques, a las mujeres de mi fundación, a periodistas y aliadas. Fue en el mismo salón donde había dado mi primera conferencia de prensa post-resurrección. Pero esta vez, el ambiente era de celebración, no de trauma. Hace un año, comencé mi discurso. Estaba legalmente muerta. Mi esposo y su cómplice habían planeado mi funeral, dividido mis propiedades, gastado mi dinero. Pensaron que me habían eliminado exitosamente. Pero aquí estoy, más fuerte, más exitosa y más decidida que nunca. Miré al público, viendo rostros de mujeres que habían enfrentado sus propias batallas. Aprendí que el trauma no nos define. Lo que nos define es cómo respondemos a él. Podemos permitir que nos destruya o podemos usarlo como combustible para convertirnos en versiones más poderosas de nosotras mismas. Yo elegí la segunda opción. Anuncié una nueva línea de ropa llamada Renacimiento, cuyos beneficios irían completamente a la fundación. Cada pieza llevaba bordado discretamente el símbolo de una semilla brotando. Era hermoso y significativo. Moda con propósito. Después del evento, me quedé sola en el salón por un momento, mirando las sillas vacías donde una vez se habían sentado los periodistas ansiosos por mi historia de tragedia. Ahora era una historia de triunfo. La narrativa había cambiado completamente. Mi teléfono sonó. Era Paloma. Lo vi todo en vivo. Leonor, estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. No solo sobreviviste, floreciste. Gracias, amiga. Respondí con genuina gratitud. No habría llegado aquí sin personas como tú que creyeron en mí. Esa noche, subí a la azotea de mi edificio. Madrid se extendía ante mí, millones de luces brillando en la oscuridad. En algún lugar de esta ciudad, Rodrigo estaba en una celda, contando los años que le quedaban de condena. Cassandra estaba sirviendo su sentencia, probablemente tramando su siguiente esquema. Pero yo estaba aquí, libre, exitosa, viva. Pensé en la Leonor de hace 2 años, la que confiaba ciegamente, la que no veía las señales de advertencia, la que casi permitió que su vida fuera robada. Esa mujer había muerto en aquel acantilado. La mujer que había renacido era diferente. Más sabia, más fuerte, más cautelosa, pero también más valiente. Mi madre me llamó esa noche desde su retiro en Valencia. «Mija, vi tu evento. Tu padre habría estado tan orgulloso. Siempre dijo que tenías espíritu de luchadora». «Lo heredé de ti, mamá», respondí sinceramente. Ella había levantado 3 hijos sola después de que mi padre muriera joven. Había trabajado 2 empleos, nunca se quejó, nunca se rindió. Yo era su hija en todos los sentidos. 3 meses después, recibí una notificación legal. Rodrigo solicitaba el divorcio desde prisión. La ironía era deliciosa. Él, quien había planeado todo esto para robar mi fortuna, ahora renunciaba a cualquier derecho sobre ella voluntariamente. Su abogado explicó en la solicitud que quería liberar a la señora Villamonte para que pueda seguir adelante con su vida. Firmé los papeles sin ceremonia. 15 años de matrimonio terminaron con una rúbrica en una línea punteada. No sentí tristeza, solo alivio. Estaba oficialmente libre. Para celebrar mi divorcio, Paloma organizó un viaje de amigas a las Islas Baleares. Éramos 6 mujeres, todas con nuestras propias historias de superación, riéndonos bajo el sol mediterráneo. En una playa de Ibiza, brindamos con champán rosado, por las mujeres que se niegan a ser víctimas, dijo Paloma levantando su copa. Por las que se levantan más fuertes cada vez que caen, añadió otra amiga. Por las semillas que florecen en lugares imposibles, dije yo, y todas bebimos. Esa semana en las islas me recordó quién era antes de Rodrigo, antes del drama, antes de casi perder mi vida. Era una mujer que amaba reír, bailar,
disfrutar de la belleza simple de una puesta de sol. Había olvidado esa parte de mí durante los años de matrimonio y trauma. Era hora de recuperarla. Cuando regresé a Madrid, tomé una decisión importante. Contraté a una CEO para manejar las operaciones diarias de Villamonte Boutiques. Quería tiempo para vivir, no solo trabajar. Tiempo para viajar, para leer, para salir con amigas, para tal vez, eventualmente, abrirme al amor otra vez. Aunque eso último no tenía prisa. ¿Estás segura?, preguntó mi nueva CEO, una mujer brillante llamada Natalia Esquivel Montero. Esta empresa es tu vida. Fue mi vida, corregí. Ahora es parte de mi vida, pero no toda. Aprendí que si pones todo tu valor en una cosa, cuando esa cosa es amenazada, sientes que pierdes todo. Quiero diversificar mi identidad, no solo mis inversiones. 2 años después del intento de asesinato, fui invitada a dar una charla TED. El escenario circular rojo, las luces brillantes, 1000 personas en la audiencia. Hablé durante 18 minutos sobre resiliencia, sobre convertir el trauma en poder, sobre la importancia de documentar el abuso y buscar justicia. La pregunta que más me hacen, dije acercándome al final de mi charla, es si perdoné a Rodrigo. Y mi respuesta siempre es, el perdón no es para todos. Algunas acciones son imperdonables, y está bien reconocer eso. No tengo que perdonar a alguien que intentó asesinarme para seguir adelante con mi vida. Simplemente tengo que soltarlo, dejarlo en el pasado donde pertenece, y enfocarme en construir un futuro mejor. La ovación de pie duró 5 minutos. Después, decenas de mujeres se acercaron con sus propias historias, agradeciendo por darles voz y validación. Hoy, 4 años después de aquella ceremonia funeral que interrumpí, estoy sentada en mi oficina renovada. Las paredes están decoradas con fotos de mis tiendas alrededor del mundo, premios empresariales y una foto enmarcada de aquel día en el tribunal cuando se leyó la sentencia. No la tengo como recuerdo de dolor, sino como recordatorio de fuerza. Villamonte es ahora una marca global valuada en 50 millones de euros. Empleamos a más de 300 personas. Nuestra fundación ha ayudado a más de 1000 mujeres a escapar de situaciones de abuso financiero. He escrito un libro de memorias que se convirtió en bestseller internacional. Mi historia ha sido adaptada a una serie de televisión que se estrenará el próximo año. Pero más importante que cualquier logro profesional es la paz que he encontrado. No todos los días son perfectos. Todavía tengo pesadillas ocasionales sobre el acantilado. Todavía me cuesta confiar completamente en nuevas personas. Las cicatrices emocionales permanecen, aunque se han desvanecido con el tiempo. Pero también he descubierto alegría que nunca conocí durante mi matrimonio. He viajado a 20 países. He aprendido a tocar el piano. He desarrollado amistades profundas y significativas. He salido con algunos hombres buenos, aunque ninguna relación se ha vuelto seria todavía. Y eso está bien. No hay prisa. Esta vez, elijo con sabiduría, no con desesperación. Rodrigo saldrá de prisión en 14 años. Tendrá 70 años, arruinado financiera y socialmente. A veces me pregunto si piensa en mí, si se arrepiente realmente. Probablemente no. Los narcisistas rara vez aceptan responsabilidad completa. Pero ya no es mi problema. Cassandra fue liberada el año pasado después de cumplir 3 años. Intentó contactarme una vez pidiéndome perdón y una segunda oportunidad. Bloqueé su número sin responder. Algunas personas no merecen segundas oportunidades, especialmente cuando usaron la primera para intentar destruirte. Esta mañana, mientras tomaba mi café frente a la ventana de mi oficina, una joven diseñadora vino a verme. Tenía 22 años, ojos brillantes llenos de sueños y un portafolio de bocetos impresionantes. Me recordó a mí misma hace 25 años. Señora Villamonte, dijo nerviosamente, usted es mi inspiración. No solo como diseñadora, sino como mujer. Su historia me enseñó que puedo ser exitosa sin sacrificar mi poder, que puedo ser fuerte sin disculparme por ello. Sonreí, sintiendo una satisfacción profunda. Nunca te disculpes por tu fuerza, le dije, y nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña para que ellos puedan sentirse grandes. Tu éxito es tuyo, y cualquiera que realmente te ame celebrará eso, no lo resentirá. Después de que se fue, me quedé pensando en el legado que estoy construyendo. No solo boutiques y ropa hermosa, sino un mensaje de empoderamiento que trasciende la moda. Cada mujer que se inspira en mi historia, cada una que encuentra el coraje para dejar una relación tóxica, cada una que decide luchar por lo que merece. Ellas son mi verdadero legado. Intentaron enterrarme.
Rodrigo y Cassandra, con sus planes elaborados y sus corazones oscuros, realmente creyeron que podían eliminarme y tomar todo lo que había construido. Pero no sabían que yo era una semilla. Y las semillas, cuando son enterradas, no mueren, florecen. Fin.